Hola, hola y bienvenidos a la segunda parte de la teoría de lo que son las condicionales. Vamos a ver obviamente la segunda parte antes de entrar directamente a los ejercicios. La vez pasada nos habíamos quedado en la sintaxis para el else if y vamos a seguir viendo pues más cosas que tenemos que entender para pues poder trabajar con las condicionales, ¿no? Entonces pues vamos a empezar de una vez y vamos a hablar un poco de las expresiones relacionales. Estas expresiones relacionales a lo que nos van a ayudar es a representar lo que tenemos acá adentro. Y si se fijan, solamente lo hemos manejado como una expresión condicional, pero no hemos visto exactamente qué es lo que tenemos que poner acá adentro. Entonces, para esto, vamos a trabajar con las expresiones relacionales, ¿no? Y si se fijan, son estas que tengo acá. Y aquí son dos iguales. Es igual, igual. Y en programación, esto significa igual. Si solamente tenemos uno, no es igual. Es una asignación que regularmente la utilizamos cuando estamos declarando nuestras variables. Entonces, de esa forma podríamos ver ya exactamente lo que es el igual aquí en programación, ¿no? Ya tenemos otro operador que es el diferente de. Esto regularmente se utiliza un poco más cuando estamos en ciclos, en do while, que lo vamos a ver de hecho de esa forma. Pero también tenemos esta expresión condicional que nos dice que si, por ejemplo, tenemos una condición acá, una variable, y decimos si esta variable es diferente de cierto dato, te vas a cumplir, ¿no? Obviamente aquí es un poco de teoría y pues ya cuando estamos en código vamos a verlo un poco más a fondo, ¿no? Pues por si queda alguna duda. Y tenemos la otra tipo de expresión que es mayor que. Si una variable, el dato que tiene ingresado es mayor que el dato que tiene ingresado otra variable, pues se cumple la condición y se ejecutan las instrucciones, ¿no? Hay que recordar que todas estas expresiones relacionales son las que nos van a ayudar a ver si esta condición se cumple y si se cumple, pues va a entrar a la instrucción. Entonces tenemos el mayor igual que es prácticamente lo mismo, pero si se toma el valor o no, ¿no? Si los dos valores que tienen las variables, por ejemplo, son iguales. También tenemos lo que es el menor, que prácticamente si un dato que tiene una variable es menor que el dato que tiene otra variable, pues también se va a cumplir, ¿no? Y tenemos el menor igual que prácticamente lo mismo, pero pues agregando el igual. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estas expresiones. Si te fijan, A y B son mis variables. Esas variables, pues aquí vamos a intuir que ya tienen datos ingresados, ¿no? Vamos a suponer que uno es 5 y que otro es 6. Y la primera me dice, 5 es igual que 6. Pues no, obviamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta condición no se está cumpliendo y no va a entrar a la instrucción, no se va a ejecutar nada. Pero ¿qué tal y los dos hubieran sido 6? 6 es igual a 6, sí. Entonces va a entrar a la condición y pues se va a ejecutar todo lo que yo tenga de acá adentro, ¿no? Aquí sería lo mismo, vamos a poner con el mismo. 5 es diferente que 6, sí. ¿Esto qué quiere decir? Que la condición se está cumpliendo y va a entrar. Pero si pusiéramos 6 y 6, 6 es diferente de 6, no, son iguales. Por lo cual esta condición no se está cumpliendo y no se va a entrar a la instrucción, ¿no? Lo que sea que se vaya a ejecutar. Aquí tenemos el de mayor. Entonces, igualmente, 5 es mayor que 6, no, porque 5 no es mayor que 6, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que esta condición no se va a cumplir y no va a entrar al if. Se lo va a saltar y va a ejecutar alguna otra cosa, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si aquí yo tuviera 8 y aquí tuviera 6? 8 es mayor que 6, sí, por lo cual esta condición sí se está cumpliendo y va a entrar a la instrucción. Aquí sucede lo mismo, ¿no? Pero tenemos el igual. De aquí ya sí podríamos poner primero 5 y 6, pues no se cumple, ¿no? Ya vimos que no. 8 y 6, pues sí se cumpliría, ¿no? Porque 8 es mayor que 6. Pero si tuviéramos 6 y 6, pues también se cumple. ¿Por qué? Porque me está diciendo que sea mayor o igual. Entonces, si fijan, 6 es igual que 6, es mayor o igual que 6, sí, por lo cual esta condición se está cumpliendo y pues se va a entrar a la instrucción. También tenemos esta parte de acá, igualmente 5 y 6, ¿no? Suponiendo. Entonces, 5 es menor que 6, sí, por lo cual esta condición se está cumpliendo y pues va a entrar a la instrucción. Pero si obtuviéramos 8 y 6, pues no se está cumpliendo porque 8 no es menor que 6 y no se va a ejecutar como un verdadero y va a realizar alguna otra instrucción. En caso contrario, pues aquí tenemos A es menor o igual que B. Entonces, si tuviéramos 5 es menor o igual que B, que vamos a poner que es 6, sí, ¿no? Porque 5 es menor que 6. Pero si tuviéramos 6 y 6, también se cumpliría esa condición. Si fijan, 6 es menor o igual que 6, también se está cumpliendo, ¿no?
Si se fijan, esto prácticamente es lo mismo que acá, ¿no? Pero aquí estamos valores, pues, que a lo mejor pueden ser menores que el número y aquí mayores. Entonces, una vez que vimos esto, vamos a entrar también a lo que son las expresiones lógicas. Estas expresiones lógicas nos van a ayudar a nosotros a simplificar un poco los if anidados para no tener que estar poniendo tanto if adentro de otro if. Entonces, tenemos tres principales, ¿no? Y bueno, los voy a leer prácticamente como, pues como regularmente yo los conozco, que es el operador doble i. Si se fijan, es esta expresión, así se va a poner directamente en la computadora. Y su significado es i, así como se lee. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer este operador? Cuando tengamos más de una condición que se tenga de que cumplir para que entre a ejecutar cierta instrucción, este operador se tiene que cumplir todas las condiciones que yo tenga ahí. Aquí, ¿no? Si yo tengo más de una condición que se puede tener, como que tengo una condición y vamos a poner coma y tengo otra condición, para que se pueda entrar esa instrucción utilizando la expresión lógica y todas estas condiciones se tienen que cumplir para que entre, ¿no? Bueno, ahorita más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo. También tenemos el operador O, que significa son dos barras. Esa me dice que si se cumple una condición o se cumple otra condición, se va a entrar a la instrucción, o sea que se va a ejecutar como un verdadero. No necesariamente todas se tienen que cumplir, con que se cumpla una de entre todas las que tenga, se va a ejecutar. Y tenemos la negación. La negación así sola regularmente sí se llega a utilizar, pero no es muy común. Pero pues también existe, ¿no? La negación prácticamente nos dice que si tenemos una variable, ¿no? Y esa variable, pues supongamos que tiene un valor de verdadero, pero lo estamos negando, entonces se va a tomar como falsa. Y si está como falsa, pues va a entrar a la instrucción, ¿no? Es como cambiar el sentido. Si es falso, es verdadero. Y si es verdadero, si lo niego, pues se va a hacer falso, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí ya tengo lo del ir que habíamos visto, que es lo que tengo acá, que regularmente se le conoce también como conjunción, ¿no? También se le conoce como el SOR y etcétera, ¿no? Eso se ve un poco más en circuitos y, bueno, otras materias, ¿no? Entonces, si se fijan, vamos a tomar que P y Q son variables, ¿no? Variables cualquiera. Y esas variables son las que me van a ayudar en mis condicionales. Entonces, ¿qué me dice? Supongamos que esta P es una condición sola, ¿no? Y que Q es otra condición. ¿Y qué es lo que me dice el if? Para que yo pueda realizar lo que tenga dentro de mi if, estas dos condiciones se tienen que cumplir, las dos. Una sola no. Si se llega a dar una como falsa, ya no se va a ejecutar. Y si se fijan aquí fue true, o sea que se está ejecutando, que es verdadera la condición, y aquí esta también es verdadera. Si las dos son verdaderas, ¿qué pasa? Me va a lanzar un verdadero y se va a ejecutar lo que yo tenga dentro de mi condición, de mi if, o mi else if, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguna no se llega a cumplir? Si fijan que tengo verdadero, falso, falso, verdadero y falso, y todas me lanzaron falso. ¿Por qué? Porque la condición que me dice el operador este de i es que las dos se tienen que cumplir. Entonces yo creo que nos ya quedó más o menos claro cómo funciona, ¿no? Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. Entonces dice, sí, yo tengo en mi cajera automático, vamos a suponer, ¿no? Si yo tengo más de 100, vamos a poner dólares, yo puedo retirar dinero. Y dice, si dinero es mayor que 100, entonces ya estoy cumpliendo esta condición, pero todavía no puedo entrar, todavía no puedo decir que puedes retirar dinero. ¿Por qué? Porque me está diciendo que tengo un operador lógico y el i me está diciendo que para que pueda entrar acá, estas dos condiciones se tienen que cumplir. Si alguna de esas dos condiciones no se cumple, no va a poder entrar acá. Y si se fijan, lo podemos leer de esta forma. Si dinero es mayor que 100 y los recargos son igual a 0, puedes retirar dinero. Pero supongamos que yo tengo un recargo de 1. Yo ya no puedo entrar acá. ¿Por qué? Porque ya no está cumpliendo esta condición. A fuerzas para que entre, estas dos condiciones se tienen que cumplir. Con que una de las dos no se cumpla, ya falla y no se va a entrar. Entonces yo creo que ya quedó un poquito más claro cómo funciona esa expresión lógica, ¿no? Entonces tenemos el uso de O, que es solo de las dos barras, y es la disyunción, como también se le llega a conocer. Entonces, a diferencia de la conjunción o del I, es que tenemos igualmente P y Q, ¿no? La otra habíamos visto que para que entre un true,
las dos se tienen que cumplir. P y Q, que vamos a suponer que son mis condiciones, se tienen que cumplir. Pero en disyunción no. Con que alguna de las dos se cumpla, se va a entrar a la condición. Si fijan aquí tengo true y true. Si las dos son verdaderas, pues obviamente va a entrar, ¿no? Porque con que solamente se cumpla la primera o la segunda, se va a ejecutar un verdadero. Pero si se fijan en la segunda, primero tengo un falso. En y ya no entraría a la condición se evaluaría como falsa. Entonces aquí me estaría lanzando de una vez un falso, ¿no? Pero si se fijan aquí después tengo un true. Y el o lo que me dice es que con que cualquiera de las dos se cumpla, va a entrar a la condición. Y si se fijan aquí ya me lanza un verdadero. Y aquí sucede lo mismo, ¿no? Pero primero tengo un true y después tengo un falso. Entonces primero desde aquí tengo un verdadero y con que tenga uno solamente ya se va a ejecutar como verdadero, ¿no? El otro falso ya no lo va a tomar en cuenta, por así decirlo. Y después tenemos dos falsos. Ahí en este caso pues no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque me pide que mínimo uno se cumpla. Si uno de los dos, bueno, dos o más condiciones que yo pueda tener se llega a cumplir, se va a ejecutar como verdadero. Pero si ninguna se cumple, pues obviamente me va a lanzar un falso, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Entonces me dice, sí, la lluvia es verdadera. ¿Qué puede pasar? Que puedes usar paraguas. Pero si se fijan, como ya se está ejecutando como verdadera, no ocupo leer lo que tengo hoy acá. Porque solamente con que se cumpla la primera o la segunda, se va a ejecutar la instrucción. Pero ¿qué pasaría si aquí hubiera sido falso? Entonces vamos a suponer que dice lluvia es igual a falso. Entonces no se va a ejecutar la de acá. Pero si se fijan, de aquí tiene o que el sol sea verdadero, que haya sol. Pues que significa que sí se va a cumplir esa condición y se va a ejecutar lo que yo tenga acá adentro. Entonces, con que cualquiera de estas dos condiciones se ejecute como verdadera, se va a entrar a la instrucción de la condición, ¿no? Entonces, yo creo que ya quedó también igualmente más o menos claro, ¿no? Con que cualquiera de las dos se cumpla, se va a ejecutar lo que yo tenga dentro de mi condicional. Y tenemos el uso de la negación. El de la negación habíamos visto que prácticamente tengo una variable y si esa variable la tengo como verdadera, si le pongo la negación, pues se va a convertir a falsa, ¿no? Y si es falsa y le pongo la negación, pues se va a hacer verdadera. No hay mucha lógica en esto, pues prácticamente es así como funciona, ¿no? Entonces si se fijan aquí, yo digo sí, es de día, ¿qué quiere decir? Prende la luz, ¿no? Y vamos a tomarlo, pero si se fijan, antes de mi variable tengo una negación, entonces la estoy negando. Entonces, si aquí yo estoy diciendo si día es igual a verdadero, prende la luz, ¿no? Pero, entonces aquí yo estoy haciendo la negación. Entonces, en realidad, ¿qué quiere decir? Que no es de día, en realidad es de noche. Porque, pues, lo contrario del día es la noche, ¿no? Entonces, diría, si el día es verdadero, pero si lo niego, se hace todo lo contrario, ¿no? Si fuera de noche, si la noche fuera verdadera, pues vas a prender la luz, ¿no? Si lo quitáramos, esta negación, pues quedaría como que si día es igual a verdadero, pues no se va a ejecutar lo que está acá adentro, ¿no? Porque dice que si es de día no es necesario prender la luz. Pero como ya lo estoy negando, estoy diciendo que en realidad no es de día, es de noche, por lo cual sí sería necesario prenderla, ¿no? Y bueno, esto sería todo. Ahora sí, ya acabamos con todo lo que es la teoría de las condicionales y todo esto lo que vamos a estar utilizando ya directamente en nuestros ejercicios. Ya en la siguiente clase ya vamos a empezar a ver directamente código para que pues quede un poco más claro y pues veamos todo esto un poco más a fondo, ¿no? Entonces pues esto sería ya la segunda parte, la dividí en dos partes para que no se hiciera tan largo un solo video y pues ya los veo en la siguiente clase para empezar a realizar ejercicios y pues bueno, entonces sería todo y nos vemos en una siguiente.